Bueno, entonces, la charla que queríamos dar hoy es enfoque del paciente con sospecha de hipertensión arterial secundaria. Yo creo que la idea tanto de Alejo como mía es pues dar como a grandes rasgos las principales patologías y como el enfoque práctico, de manera que si uno le llega a un paciente en el que sospeche hipertensión arterial, pues sepa mandar exámenes o sepa remitirlo por lo menos con algo adelantado. Listo, Alejo. Eso no, y ya en charlas posteriores, pues ya hablaremos como que de cada patología así a fondo. Entonces, bueno, de hipertensión arterial hay que tener en cuenta pues que es un verdadero problema de salud pública, pues se ha estimado que aproximadamente 80 millones de personas en los Estados Unidos sufren de hipertensión arterial y más de 1.000 millones a nivel global sufren de esta y se ha relacionado pues como factor de riesgo para el desarrollo de deterioro cognitivo y otros desenlaces cardiovasculares como la ocurrencia de infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal y se comporta como un factor de riesgo para la ocurrencia de la enfermedad arterial periférica. Se ha visto que en los últimos años pues, ha aumentado demasiado la incidencia de la obesidad y la longevidad, pues principalmente en los países desarrollados, y esto aumenta pues como la carga patológica para el desarrollo de hipertensión arterial. En el 2015 se estimó que aproximadamente más de 1.500 millones de personas sufrieron de hipertensión arterial y esto explicó al menos 2/3 de los ictus isquémicos y la mitad de las cardiopatías isquémicas. La hipertensión arterial, pues es más frecuente encontrarla en mayores de 30 años, en predominio del sexo masculino, pero a partir de los 50 años se ha visto que esto se iguala y inclusive según las poblaciones estudiadas puede predominar la afectación en el sexo femenino, principalmente por la pérdida del factor protector de los estrógenos. Para 2017, específicamente en Colombia, pues se registró una incidencia pues más de 3,5 millones de personas y se estimó la prevalencia de 7,9 casos por 100.000 habitantes. Estas cifras aumentaron en el 2020, donde ya la prevalencia fue de 9,08 por cada 100.000 habitantes y los principales departamentos afectados fueron Atlántico, Bolívar y Antioquia. En la hipertensión arterial en general, el 90 al 95% corresponde a presión arterial esencial y del 5 al 10% corresponde a causas de hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial tiene una carga patológica no solamente a nivel cardiovascular dado pues por desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda y sus complicaciones, sino que tiene un compromiso vascular periférico dado principalmente por el daño vascular. Y este daño vascular interactúa directamente con el cerebro produciendo deterioro cognitivo o una interacción cardiorrenal, pudiendo producir enfermedad renal crónica y empeorando las cifras tensionales y aumentando la carga de morbilidad. En relación a riesgo absoluto, principalmente el riesgo absoluto por mortalidad de enfermedad arterial coronaria y mortalidad por ictus, se ha visto que está directamente relacionado con las presiones arteriales sistólicas elevadas y con el aumento de la edad de las personas. Aquí en cuanto al compromiso sistémico de la presión arterial, principalmente estado por cardiopatía hipertensiva, con el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda y luego falla cardíaca o una disminución de la reserva coronaria y también puede afectar otros lechos con enfermedad de grandes vasos o nefropatías crónicas. La hipertrofia ventricular izquierda es uno de los principales compromisos de las complicaciones de la hipertensión arterial. Entonces, digamos que se caracteriza por una remodelación concéntrica y eso anatómicamente significa que es el detalle de un diagnóstico tardío de hipertensión arterial y de un tratamiento subóptimo. La hipertrofia ventricular izquierda se da por una hipertrofia del miocito que va a llevar a un aumento de la matriz de colágeno en la matriz celular y eso va a provocar fibrosis y va a provocar un debilitamiento en la pared vascular. Ese debilitamiento va a llevar a estados de hipoperfusión sostenida y va a llevar a fenómenos isquémicos. Clásicamente se puede dividir la hipertrofia ventricular izquierda en cuatro categorías. La clase 1 se clasifica como mediante ecocardiografía, no se evidencia la hipertrofia ventricular izquierda, pero sí se ve que hay trastornos diastólicos. Mientras que en la clase 2 se puede dividir en clase 2A y clase 2B, pero ecocardiográficamente ya hay una hipertrofia ventricular izquierda, solo que la 2A es un paciente que tiene una clase funcional NIJA 1 y la 2B es un paciente con una clase funcional NIJA 2 a 4. La clase 3 ya es una hipertrofia ventricular izquierda más una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y la clase 4 es una hipertrofia ventricular izquierda más una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. En cuanto a la reserva coronaria, es interesante analizar pues, que en condiciones normales el miocardio es capaz de responder con una vasodilatación coronaria para suplir como con las demandas metabólicas
y aumentar las reservas de oxígeno que llegan al músculo cardíaco. En una persona con hipertrofia ventricular izquierda, esto puede funcionar normal en estados de reposo, pero cuando hay una demanda de estrés metabólico, no se puede cumplir, porque cuando hay una hipertrofia ventricular izquierda, además de la fibrosis cardíaca, hay una fibrosis también de las arterias coronarias intramiocárdicas. Eso va a llevar a una necrosis subepicárdica por un compromiso microvascular, que eso de hecho es muy común en mujeres, inclusive aún en ausencia de la enfermedad aterosclerótica, va a llevar a daño por especies reactivas y va a activar las vías de apoptosis y va a producir más isquemia y deterioro cardíaco. Bueno, en tanto a las definiciones, tenemos que, por ejemplo, cuando definíamos antes hipertensión arterial antes de las guías actuales de la ACC y la AJA, digamos que teníamos un consenso generalizado de cuándo determinar un paciente que era hipertenso. Decíamos más de 140 en sistólica, más de 90 en diastólica, eso es un paciente que tiene hipertensión. A partir pues de diversos metaanálisis, entre ellos uno muy destacado que es el Sprint, se dieron cuenta que las cifras tensionales a partir de 130, 80 ya generaba un aumento de riesgo cardiovascular en el paciente y un aumento en esa carga patológica que nos hablaba ahorita Alejo. Entonces, digamos que la ACC y la AJA quiso ser un poco más estricto con las cifras, intentando disminuir esa carga de riesgo cardiovascular en los pacientes. Entonces, da como definición una presión arterial normal, sistólica por debajo de 120 y diastólica por debajo de 80. Y añade un término que son pacientes con presión arterial elevada, que es sistólica de 120 entre 120 y 129 y diastólica menor de 80. Digamos que la CECI y la AJA lo que intentaron fue ser más flexibles en la sistólica, pero no en la diastólica. Ya si determinan como hipertensión, que es el gran cambio, la etapa 1, cuando habla de una sistólica de 130 a 139 o diastólica de 80 89, y la etapa 2, sistólica al menos 140 o diastólica al menos 90. Pero si uno habla de hipertensión arterial resistente, también tiene que encontrar ciertos fenotipos, por decirlo así, hipertensivos, como la hipertensión sistólica aislada, que se define cuando la sistólica está alterada, mayor o igual de 130, pero una diastólica correcta, menor o igual a 80, y una hipertensión diastólica aislada, encontramos una sistólica menor a 130 y una distólica mayor o igual a 80. Y en términos prácticos, que es lo que vemos en su mayoría en la práctica clínica, un paciente va a tener una hipertensión sistodiastólica mixta cuando tanto sistólica como diastólica están fuera de los rangos propuestos por estas sociedades. Y lo otro que incluyen dentro de sus términos es el concepto de hipertensión tratada, que a pesar de que un paciente pues esté en cifras tensionales estables, si ya está recibiendo un medicamento antihipertensivo, se cataloga simplemente como hipertensión tratada. Y si nosotros vemos otras sociedades, la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Europea de Hipertensión, la Sociedad Internacional de Hipertensión, los institutos de salud, son menos precavidos, digamos, en esa carga de riesgo cardiovascular y hablan de hipertensión a partir de una presión sistólica mayor o igual a 140, una presión distólica mayor o igual a 90. Eso también en relación con los cambios que se realizan a un paciente cuando se determina que es hipertenso, las intervenciones que luego yo debo realizar y lo que estoy determinando en ese paciente cuando ya lo diagnostico como hipertenso. Básicamente todas estas sociedades, pues, a pesar de pequeñas diferencias entre los algoritmos diagnósticos, nos llevan a lo mismo. Yo hago un diagnóstico inmediato cuando mi paciente debuta con unas cifras de crisis hipertensivas, mayor o igual a 180 en sistólica, mayor o igual a 120 en diastólica, diagnóstico de hipertensión. Cuando un paciente tiene unas cifras mayores a mayor o igual a 160, mayor o igual a 100 en diastólica y tiene daño de órgano blanco, yo diagnostico la hipertensión. Es decir, es un paciente que yo le hago una toma ambulatoria de la presión arterial en el consultorio y luego me doy cuenta que tiene daño de órgano blanco o simplemente tiene una crisis hipertensiva. No requiere de una segunda prueba. Pero cuando yo encuentro un paciente con cifras elevadas en el consultorio, que ya las definimos, entonces, según la guía que uno se acople de la Sociedad Europea de Cardiología o la AJA, toma una segunda prueba, el mapa, que es el gol estándar y el que debería ser mandado idealmente según las guías, o la presión arterial domiciliaria. Muchos institutos de salud prefieren esta segunda por el hecho del fenotipo de la hipertensión de bata blanca. Entonces dicen, mejor descartemos que eso no sea una hipertensión de bata blanca y mandemos una presión arterial domiciliaria. Sin embargo, pues eso requiere mirar cuál es la incidencia y la prevalencia y realmente vale la pena, digamos,
someter al paciente a una prueba adicional en nuestro sistema de salud, que es un poco demorado, o mejor idealmente mandarle una prueba inicial como es el mapa. No, esa diapositiva lo que resume básicamente son como las técnicas correctas de la toma de la presión arterial. Idealmente los pacientes deben estar en reposo, no haber fumado en los últimos 30 minutos por lo menos, no haber tomado ninguna bebida energizante, tener una vejiga vacía y se recomienda que los pacientes tengan un apoyo de la espalda, pues en el espaldar de la silla y que los pies idealmente estén apoyados en el suelo, porque es que si esto no se cumple, puede elevar la presión arterial hasta 5, 6 o inclusive 10 milímetros de mercurio. Entonces pueden dar falsamente elevadas las cifras tensionales y iniciar erróneamente pues, un diagnóstico de hipertensión arterial. Bueno, básicamente ese cuadrito es como el enfoque que tengo que hacer cuando a un paciente le mando un mapa y también los cambios en los valores de cifras tensionales cuando hago la monitorización domiciliaria. Por ejemplo, normalmente cuando uno toma un mapa, pues analiza los valores del mapa en 24 horas y en base a eso hace el diagnóstico, pero es muy importante tener en cuenta tanto las cifras tensionales que tiene ese paciente a nivel diurno como nocturno. Sobre todo lo nocturno, digamos en los pacientes que tienen un patrón no diper en el mapa y que tienen un aumento de esa carga de riesgo cardiovascular, digamos que ahí ambas guías tienen unas cifras tensionales más estrechas. Eso es un resumen de las indicaciones para ordenar un mapa ambulatoriamente, que sean los aumentos de las presiones arteriales sistólicas o anormales más de 24 horas, pacientes que tengan evidencia de lesión de órgano blanco, en los pacientes en los que se sospeche que tiene una hipertensión enmascarada, una hipertensión de bata blanca o una hipertensión secundaria, estaría indicado pues este examen. Entonces, ¿en qué paciente debe sospechar una hipertensión arterial secundaria? Por definición, en todos los pacientes que empiecen con hipertensión arterial en edad temprana, es decir, menos de los 30 años y que no tengan factores de riesgo que le pueda explicar esta patología. O los pacientes que tengan una hipertensión arterial resistente, pacientes con cifras tensionales por encima de 140 milímetros de mercurio, con 3 antihipertensivos a dosis máximas y uno de ellos debe ser un diurético. O pacientes que tengan hipertensión grave dado por rangos de crisis hipertensiva, los pacientes que tengan en el mapa pues un patrón no diper y los pacientes que tengan evidencia de lesión a órgano blanco, evidencia de hipertrofia ventricular izquierda, retinopatía hipertensiva o también enfermedad renal crónica. Dentro del espectro de la hipertensión arterial secundaria, pues se puede dividir en varios dominios, endocrinos, renales o otras causas de hipertensión arterial secundaria. De las causas endocrinas, las principales que podríamos encontrar sería el síndrome de Cushing o el hiperaldosteronismo primario o los tumores neuroendocrinos como el feocromocitoma y los paragangliomas. De las causas renales, las más frecuentes es la enfermedad renal parenquimatosa o la enfermedad renovascular. También podemos contener condiciones sistémicas como las arteritis o la polangitis microscópica y la granulomatosis con polangitis o fenómenos vasculíticos como la púrpura de Hennes-Leuven o las vasculitis crioglobulinémicas. Pero antes de iniciar todo esto, también serían de excluir otras causas iatrogénicas como los medicamentos. Entonces, si nos vamos a ver entre las causas más comunes de hipertensión arterial secundaria, vemos que una de las principales causas son el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, seguido por hiperaldosteronismo primario, inclusive las causas de origen renal. De los fármacos que pueden producir hipertensión arterial secundaria, es muy importante tener en cuenta y en el interrogatorio descartarlos. Principalmente tenemos los AINES, tenemos los corticoides e inmunosupresores como el tacrolimus y otros tipos de medicamentos como los quimioterapéuticos. Ahora sí, entonces, hablando del hiperaldosteronismo primario, tenemos que es una enfermedad rara, pero según las cortes estudiadas puede tener una prevalencia del 9,7 hasta el 11,4%. Eso nos debería hacer reflexionar y se ha visto y ha llevado a la realización de metaanálisis y estudios retrospectivos donde se ha llegado a proponer que es una enfermedad que está subvalorada y que está infradiagnosticada. Inclusive se ha propuesto últimamente que se debería hacer un screening a todos los pacientes hipertensos durante su vida al menos una vez, porque en muchos casos pueden cursar con un hiperaldosteronismo. Fisiopatológicamente podemos tener pues
causas relacionadas con alteraciones genéticas que podrían estar relacionados con los canales de potasio renales o las formas que se ven más frecuentemente en adultos, que son pacientes que tienen una producción excesiva de aldosterona que va a llevar a una estimulación de los receptores de mineralocorticoide en la nefrona distal. Eso va a estimular la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en algunos casos y va a explicar la retención de volumen y el volumen plasmático llevando a una hipertensión y todos los efectos deleterios que ya se habían mencionado. En cuanto a la hipocalemia, es muy importante, no siempre todos los pacientes van a cursar con hipocalemia, también podemos tener pacientes con aldosteronismo primario que tengan el potasio normal o en el límite inferior de la normalidad. Recientemente se ha estudiado la aldosterona sintasa y se han creado anticuerpos contra la aldosterona sintasa que permite localizar diferentes sitios de producción de aldosterona. Y también podríamos dividirlo así en sitios quirúrgicamente curables y quirúrgicamente no curables. Principalmente los quirúrgicamente no curables tenemos la hiperplasia adrenal bilateral o las hiperplasias adrenales bilaterales con adenomas productores de aldosterona, y las quirúrgicamente curables tendríamos las adenomas productores de aldosterona unilaterales y bilaterales, o tumores que están exógenos, como por ejemplo en el ovario, que también son productivos de esta hormona. Principalmente se debe sospechar siempre hiperaldosteronismo primario en todos los pacientes que tengan hipertensión arterial persistente, que tengan hipertensión arterial resistente o que tengan una hipocalemia que sea esporádica o que sea inducida por algún diurético, o los pacientes que tengan incidentaloma adrenal e hipertensión se deben de estudiar, los pacientes que tengan síndrome de apnea y hipopnea del sueño o que tengan un antecedente de primer grado de hiperaldosteronismo primario o arritmias cardíacas como la fibrilación auricular que no tenga un origen explicado, y pacientes que tengan lesión de daño de órgano blanco dados por hipertrofia ventricular izquierda o pacientes que tengan enfermedad renal establecida. Y como punto de buena práctica clínica, en esta revisión de 2022 se ha propuesto detectar en un screening a todos los pacientes hipertensos con la medición de las hormonas que se hacen en suero. Ahora bien, yo tengo a mi paciente que le estoy sospechando un hiperaldosteronismo. Se le debe hacer un tamizaje, idealmente con qué se realiza con la aldosterona y con la renina. Hay que tener en cuenta que si yo estoy hablando de un verdadero hiperaldosteronismo primario, debería tener concentraciones elevadas de aldosterona y esto va a suprimir la renina, y estaría hablando de un posible hiperaldo primario. Pero si yo tengo una aldosterona elevada y una renina elevada, debería usted descartar causas de hiperaldosteronismo secundario, como por ejemplo una coartación de aorta o hipertensión de origen renovascular o inducida por medicamentos. Hay que tener en cuenta que la relación de la renina se puede reportar en el laboratorio como renina como concentración plasmática o actividad de la renina, y eso va a cambiar las unidades en las que se va a dar y los puntos de corte del tamizaje. Entonces, si yo tengo una actividad de la renina, va a estar como un periodo dado en un tiempo y las unidades van a ser nanogramos decilitros, mililitro hora, y el resultado de la relación va a ser positivo si da por encima de 30. Si nosotros tenemos una concentración plasmática de la renina, las unidades van a estar expresadas en nanogramos decilitros, nanogramos litros, y la relación va a ser positiva si es mayor a 5,7. Ya hay que tener en cuenta pues otras medidas matemáticas, como por ejemplo que un decilitro son 100 mililitros y que 1000 picogramos es igual a un nanogramo y que un picogramo mililitro es igual a un decigramo litro. Ya si nosotros tenemos una medición que da positiva, mayor a 30 o mayor a 5,7, dependiendo si es concentración de la renina o actividad de la renina, vamos a hacer una prueba confirmatoria. Sin embargo, en este resultado preliminar, si tenemos altas concentraciones de aldosterona por encima de 20 nanogramos decilitros o tenemos hipocalemia sumado a una renina suprimida, ya sería confirmatorio. Lo siguiente sería como analizar medicamentos que podrían interferir con los niveles plasmáticos de las hormonas. Principalmente tenemos la espironolactona, que la espironolactona puede dar falsos valores disminuidos de la renina y podríamos tener falsos negativos, o podemos tener los beta bloqueadores, que su principal efecto es disminuyendo las concentraciones de renina y podríamos tener valores falsamente elevados, o los IECAS o ARA2, que principalmente aumentan los niveles de renina y podrían dar niveles falsamente disminuidos. Para esta medida de estas hormonas, mandatoriamente hay que suspender la espironolactona al menos 4 a 6 semanas, y lo que son los beta bloqueadores, los IECAS y ARA2, se podrían suspender al menos 2 semanas y dejar al paciente con otros medicamentos como por ejemplo la prazosin o calcioantagonistas como el verapamil.
Ya cuando ya se tiene un screen positivo y se hace una prueba confirmatoria, hay varias opciones. Se puede hacer una carga oral de sodio o pruebas de supresión con fluorocortisona o lo que más se hace con frecuencia, que es la prueba de infusión de solución salina. El paciente debería estar idealmente en decúbito por al menos una hora. Se le van a infundir 2 litros de solución salina en 4 horas y se va a medir la aldosterona posteriormente. Si tenemos un nivel de aldosterona que es menos de 5 nanogramos decilitro, es poco probable que estemos frente a un hiperaldo, mientras que tenemos concentraciones mayores de 6 nanogramos decilitro, es muy probable, y ya sería confirmatoria la prueba si tenemos más de 10 nanogramos sobre decilitro. Posterior a tener confirmado el hiperaldosteronismo bioquímicamente, se procedería a hacer imágenes. Pueden ser resonancias idealmente para realizar una planeación quirúrgica y resolver el problema de ser posible. Este es otro algoritmo simplificado, pues que nos podría llevar a sospecharlo, confirmarlo, descartarlo con los niveles de aldosterona y posteriormente las indicaciones de realizar una imagen con intenciones terapéuticas. Y el síndrome de la apnea y hipopnea del sueño realmente es la segunda causa más importante para la hipertensión arterial resistente y tiene una epidemiología interesante. El 80% de los pacientes que tienen SAOS tienen una hipertensión arterial resistente, o sea, la gran mayoría. 24% de los hombres y 9% de las mujeres de la población en general tienen un SAOS leve. Y ese SAOS leve, ahorita vamos a ver una gráfica, ya tiene la suficientemente carga para generar hipertensión. 10% de los hombres y 3% de las mujeres menores de 50 años tienen un SAOS moderado y el 17% de los hombres y el 9% de las mujeres mayores de 50 años tienen al menos un SAOS moderado. Porque la apnea produce hipertensión arterial, entonces básicamente se basa en periodos de hipoxia intermitente producidos por esa apnea que generan tres cosas claves: aumento del estrés oxidativo, un aumento de la activación simpática e inflamación. ¿Cuál es la principal ahí? El aumento de la activación simpática, consecuencia de la hipoxia. Todos esos tres conllevan a la hipertensión y esa hipertensión, ya lo dijimos, un aumento de esa carga de riesgo cardiovascular que lleva a los pacientes a falla cardíaca, arritmia, aterosclerosis y complica mucho más su pronóstico. Entonces, lo primero, cuando yo sospecho que mi paciente puede tener una hipertensión arterial secundaria con SAOS, es mirar si de pronto sí tiene una clínica correcta. Por ejemplo, hay síntomas que relatan los pacientes, que es un paciente que tiene sueño durante el día, que tiene dificultad para llegar al sueño profundo, que tiene nicturia, que tiene episodios de estrés durante el sueño, que tiene episodios de estrés en la mañana, como asfixia o inicia la mañana con apnea o episodios de levantarse con apnea, que tiene dificultad para dormir, que tiene una disnea nocturna, que tiene dolor de cabeza matutino y síntomas objetivos que en la mayoría reporta el acompañante de esa paciente que lo observa, que es básicamente el ronquido que se encuentra en el mayor porcentaje de los pacientes y que se vea evidenciado en los episodios de apnea, pero de cierta manera tenemos que, para poder sospechar que un paciente tiene SAOS, hablamos mucho de: usted lo vio que ha tenido episodios de apnea durante los ronquidos. Y si nos damos cuenta, más o menos solo el 30% de los pacientes va a llegar con un síntoma como este. A partir de la clínica, el diagnóstico del SAOS es enviarle a ese paciente una polisomnografía. Normalmente lo que vamos a hacer es el índice de apnea, hipopnea o el AGI, que lo que hacen al paciente es calcular el número de apneas y hipopneas sobre el total de tiempo dormido. Y ya ahí, si ese paciente tiene más de 5 en ese índice y uno de los siguientes, entonces que tenga sueño durante el día, que tenga un sueño no restaurativo, que tenga fatiga, que tenga insomnio, que sea un paciente que al levantarse tenga dolor de cabeza, que tenga una respiración con jadeo, que simplemente se levante con asfixia, que sea un paciente al que se le observe de nuevo episodios de apnea, que interrumpe la respiración, el ronquido, o que tenga ya una comorbilidad por esa apnea, ¿cierto? Que sea una hipertensión, un trastorno del ánimo, una disfunción cognitiva, una enfermedad isquémica cardíaca, que haya tenido una ACV, una falla cardíaca congestiva, una fibrilación auricular, una diabetes tipo 2. A partir de eso es muy importante la clasificación que yo le doy a mi paciente en leve, moderado y severo según el número de eventos que ha tenido. ¿Por qué eso es tan importante? Porque en un estudio se evaluó cuánto es el riesgo que se le atribuye para que un paciente desarrolle hipertensión. Y se empezaron a dar cuenta que según ese AGI realmente
mi paciente tiene cierto riesgo de desarrollar hipertensión. Entonces, a veces en el tratamiento inicial, digamos, del SAOS, el disminuir la carga de ese índice de apnea y hipopnea puede ser un objetivo claro en términos de yo disminuir la carga de hipertensión que tiene mi paciente. Porque digamos que en los puntajes en donde ese AGI me da para un puntaje leve o digamos que en los puntajes en donde va para moderado, se duplican prácticamente cuando es un paciente que ya tiene un puntaje para severo. Y lo otro, el mensaje que nos dio esta gráfica es que el paciente que tiene menos de 5 episodios o que tiene menos de 5 en ese puntaje de episodios de apnea y hipoapnea, no más con estar realizando esos episodios de hipoxia, ya tiene un riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Entonces no es simplemente quedarse con que no se realizó el diagnóstico de SAOS, pero sí es un paciente que tuvo apnea y hipoapnea, sino que esa quizá pueda ser la causa y amerite el tratamiento por esa causa. Otra de las importantes causas de hipertensión arterial secundaria es la enfermedad renal parenquimatosa. Si nosotros evaluamos los pacientes con hipertensión arterial secundaria, hasta el 5% puede tener causa de origen renal. Puede estar dada tanto por injuria renal como por injuria crónica y principalmente en la injuria renal aguda lo que predomina es la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y del sistema nervioso simpático, llevando a un aumento del volumen y ya en las formas crónicas ya causas más lesias como por ejemplo iatrogénicas, medicamentos u otras enfermedades crónicas. Eh, la gráfica de la derecha representa un estudio que se realizó con más de 3.700 pacientes hipertensos y con enfermedad renal, en los que se ve que hay una relación directa con los aumentos de las cifras de la presión arterial sistólica con el deterioro de la tasa de filtración glomerular, lo que nos lleva a hacer la reflexión de que todos los pacientes hipertensos inicialmente siempre se debe verificar la función renal y los pacientes con enfermedad renal también se les debe evaluar para hipertensión arterial ajustando comorbilidades y teniendo un correcto perfil y control cardiorrenometabólico. Fisiopatológicamente es muy interesante porque el riñón, aparte de sus funciones de filtrado básicas, también está ricamente inervado por fibras sensitivas aferentes. Hay dos tipos de fibras, unas tipo A y unas tipo B. Las tipo A son duras y son muy sensibles y están conectadas directamente con los centros de control centrales de la presión arterial. Son muy sensibles a los cambios de la perfusión renal y a disminuciones de la presión intraglomerular. Entonces, cuando se detecta algún daño o alguna alteración en estos, aumentan la activación del sistema nervioso simpático. Se ha propuesto que estos receptores también están fuertemente activados por la angiotensina 2 y tienen funciones vasoconstrictoras que son las funciones principales de los receptores de angiotensina 1. De los pacientes que tienen hipertensión arterial secundaria, perdón, y que tienen enfermedad renal parenquimatosa, se ha visto que una gran población de esos pacientes también cursan con SAOS. El estado de hipoperfusión y de hipoxigenación recurrente del SAOS lleva a que se aumenten estos cambios neurohormonales, a una activación más fuerte del sistema renina, angiotensina, aldosterona y el sistema nervioso simpático, lo que va a empeorar las tasas de hipertensión y también se ha visto que esos pacientes tienden a tener más fenómenos en non-diper y que inclusive pueden cursar con hipertensión arterial nocturna, hasta en el 82% de los casos. Esto va a llevar a una lesión del endotelio vascular y va a dañar la elasticidad basal que tienen las arterias y va a promover que estos pacientes tengan menor amortiguación de la presión en los órganos periféricos y va a aumentar la lesión de estos. También hay que tener en cuenta que la rigidez arterial, que la edad aumentada, que el tabaquismo, que la enfermedad diabética, aparte de ser factor de riesgo para arteriosclerosis de Mockenberg, también son factores de riesgo y predictores de enfermedad cardiovascular independientes. Cuando usted ya tiene identificado que su paciente tiene una injuria renal, inicialmente usted lo debe enfocar definiendo, ¿es una causa aguda, es una causa crónica, es transitoria o es permanente? Usted lo puede enfocar como una enfermedad renal aguda o crónica, como una poliquistosis renal, como una glomerulopatía. El paciente podría tener una glomerulonefritis rápidamente progresiva, un síndrome nefrítico, puede tener una glomerulopatía crónica. Otras vasculitis sistémicas, eso debería llevarlos a hacer unos exámenes que le permitan estratificar al paciente y definir metas diagnósticas y unos puntos de corte muy específicos para el control de estos pacientes.
De los exámenes que usted podría solicitar sería una hemoglobina, un hematocrito, una hemoglobina glicada si usted está pensando en una, de pronto una enfermedad renal diabética, un perfil lipídico, unos triglicéridos, potasio. Tiene que pedir mandatoriamente una función renal y también podría pedir bioquímica hepática, un electrocardiograma de 12 derivadas y debería complementar esos estudios con una ecografía renal y con un uroanálisis. Después de esto, ya la causa y el tratamiento específico dependerá de la patología que usted identifique y el control en el tiempo del paciente. Bueno, sobre la enfermedad renovascular tenemos que representa el 1 al 5% de todos los casos de hipertensión arterial. Es el 5,4% de hipertensión arterial secundaria en jóvenes. Es mucho más prevalente en mayores de 65 años, alrededor del 6,8%. Y en términos de la etiología, podemos decir que el 90% de los casos va a ser una estenosis aterosclerótica de la arteria renal, un 9% por displasia fibromuscular y un 1% por otras condiciones que ya son más raras, que podemos ver acá en esta tabla. Entonces, cuando observamos las causas, vemos que existen otras más raras, como por ejemplo bandas fibrosas extrínsecas, traumas renales, disección aórtica, émbolos arteriales, pero que, como acabamos de mencionar, las más importantes son sospechar una enfermedad aterosclerótica de la arteria renal o una enfermedad fibromuscular. El espectro de la enfermedad renovascular es muy asintomático. Realmente la gran mayoría de los pacientes no va a desarrollar ningún síntoma, sino más bien son signos que puede encontrar el clínico. Y puede ser una enfermedad que confunda el diagnóstico del paciente. Entonces, digamos que existen unos criterios en los que uno sospecha que probablemente el paciente tenga enfermedad renovascular, como por ejemplo una hipertensión que aparece de nuevo antes de los 30 años, una hipertensión que es acelerada, que es resistente, que es maligna, en términos que ya causa daño de órgano blanco en un periodo corto de tiempo, que esta perla es súper importante, deteriora la función renal en respuesta a los IECA o a la ORO2. Yo creo que esa es la perla más importante sobre la enfermedad renovascular, porque frente a un paciente con hipertensión, lo primero que hacemos es intentar buscar la primera línea de antihipertensivos. Entonces, si vemos que deteriora la función renal, debemos sospechar esta enfermedad. Una hipertensión, de nuevo, también en mayores de 50 años de edad, de pronto son pacientes que ya tienen una hipertensión, pero la nada ya es de difícil control y es mucho más resistente. Una simetría en los riñones con una diferencia mayor de 1,5 centímetros en el tamaño o una pérdida de la función renal que no sea explicada por otra causa. También tenemos el edema pulmonar súbito que no puede ser explicado porque los pacientes con enfermedad renovascular tienden a llegar hasta cifras de crisis hipertensiva y producir edemas pulmonares. Entonces, que como hablábamos ahorita, realmente son pacientes que en su mayoría tienen un espectro asintomático. Lo que más nos permite sospechar es esa acelerada tasa de esa hipertensión que genera daño de órgano blanco rápido, es una hipertensión maligna. Entonces, son pacientes que pueden desarrollar ACVs, pacientes que desarrollan una falla cardíaca congestiva y el deterioro de la función renal. Ahora, como estas entidades, en términos prácticos, cuando un paciente tiene hipertensión puede no tener síntomas, son pacientes que cuando de pronto ya llegan a la consulta tienen ya algún daño a órgano blanco por una exposición crónica a cifras de presión muy elevadas. Entonces eso sería otra manera de determinar o acercar ese diagnóstico. El paciente que es el primer acercamiento hacia una hipertensión arterial y cuando lo encuentro ya tiene daño de órgano blanco. ¿Por qué la estenosis de la arteria renal o la disminución de la circulación renal produce fenómenos hipertensivos tan fuertes? Tiene que ver mucho con una hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces recordemos que realmente este sistema sensa en términos prácticos una hipovolemia a partir del flujo sanguíneo que atraviesa la mácula densa. Entonces esa estenosis disminuye el flujo sanguíneo del riñón y activa inmediatamente todo este sistema, generando muchos efectos en la angiotensina 2, tanto efectos miocárdicos, como la activación del sistema simpático, efectos vasculares en la hipertrofia, el remodelamiento cardíaco, alteraciones endoteliales, mucha secreción de aldosterona, una retención de sodio, la vasoconstricción, lógicamente, que es la que más pronuncia, es hipertensión arterial. Entonces son pacientes que realmente progresa de manera maligna esa hipertensión de manera rápida. Entonces, cuando yo tengo características clínicas que son las que hemos mencionado en un paciente con hipertensión renovascular y
tienes una paciente que puede tener o no una disminución de la tasa de filtración glomerular, yo inicio la terapia, un medicamento antihipertensivo, estilos de vida, disminuyendo los factores de riesgo, un manejo de la dislipidemia. ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de esto? El Doppler de arterias renales. Entonces, el paciente hay que mandarle el Doppler para mirar si hay una disminución en el flujo de la arteria renal que me señale la estenosis. Entonces, a partir de eso, yo me pregunto si tiene una presión estable a nivel de la arteria renal o si tiene una función renal estable. Y ahí tengo que determinar qué tanto impacta la estenosis de la arteria renal de ese paciente, las características clínicas que tiene. Es decir, qué tanto deteriora la función renal, qué tan resistente es esa hipertensión, qué tanto daño órgano blanco tiene y según esas características clínicas, pues se considera que paciente debe ser sometido a una revascularización. La enfermedad tiroidea, que realmente se pasa mucho por alto cuando se enfoca un paciente con hipertensión arterial secundaria, es la segunda causa más frecuente cuando hablamos de trastornos endocrinos. Y digamos que en nuestro medio hacer un tamizaje de enfermedad tiroidea es relativamente sencillo, con una prevalencia del 1 al 3% de los casos. Sabemos que tiene una etiología amplia, teniendo en cuenta pues lo más común la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves, pero siempre importante que si no se encuentra esas etiologías, buscar otras que también puedan estar generando la enfermedad tiroidea. ¿Cuál es la patogénesis de la hipertensión en el hipertiroidismo? Entonces, normalmente esos pacientes tienen un estatus de volumen normal, pero tienen un aumento de esa actividad simpática del sistema nervioso. No es que las hormonas tiroideas aumenten de cierta manera el número de receptores que tiene el paciente, que es algo que se cree, sino que la teoría es que al parecer el metabolismo, las vías de señalización de las hormonas tiroideas son vías de señalización comunes de los receptores beta-adrenérgicos. Entonces, obviamente, frente a un exceso de hormonas tiroideas, esas vías de señalización también generan funciones similares a los de los receptores beta-adrenérgicos. También genera un aumento de todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona con un aumento de la retención de sodio, un aumento de la resistencia arterial y también genera alteraciones endoteliales dentro de lo que genera vasoconstricción, retención de sodio, fibrilación auricular. Hay una perla clínica aquí, es que genera un aumento de presión arterial de predominio sistólico. Esto, de nuevo, por el impacto que tienen esos receptores beta-adrenérgicos a nivel cardíaco. Entonces, son pacientes que normalmente tienen incrementos en la frecuencia cardíaca, aumentando el gasto cardíaco, lo que genera expensas de una presión arterial más sistólica. En el hipotiroidismo son, digamos que los cambios cardiovasculares contrarios, pero tienen algunas similitudes, digamos que hay una mayor absorción de sodio, pero aquí sí se nota más la expansión del volumen y el aumento de la rigidez arterial. Y a eso se ayuda también en los pacientes que tienen dislipidemia, la hipercoagulabilidad y la disfunción endotelial. Entonces, estos pacientes no es tanto expensas de un aumento en el gasto cardíaco, sino más en los pensos del aumento en la rigidez arterial periférica o el circuito periférico. Por eso el predominio de la presión arterial incrementada en los pacientes con hipotiroidismo es diastólico. Entonces, la enfermedad tiroidea es la segunda causa endocrina de hipertensión arterial secundaria. Hay que buscar los signos y los síntomas y hacer pruebas de función tiroidea. Podemos chequear en términos prácticos todas las enfermedades que hemos dicho anterior, pero si se nos pasa la enfermedad tiroidea, digamos que estamos pasando una etiología que sí es muy importante. El síndrome de Cushing, que se piensa que puede ser una causa muy prevalente de hipertensión arterial secundaria, realmente representa solo el menos del 1% de las causas endocrinas. 20% de los pacientes con Cushing iatrogénico tendrán hipertensión arterial, es decir, el Cushing iatrogénico tienen una menor carga para el desarrollo de la hipertensión arterial secundaria, pero el que sí es por tumores sí genera una carga mayor, hasta un 80% de los pacientes desarrollando una hipertensión arterial. ¿Por qué genera una hipertensión arterial? Entonces, en términos prácticos, cuando los niveles de cortisol son normales en el cuerpo, la enzimas puede catalizar la reacción de cortisol a cortisona. La 17 beta-esteroide deshidrogenasa puede catalizar esa reacción para evitar que el cortisol estimule el receptor mineralocorticoide. Pero cuando hay un síndrome de Cushing, ese exceso de corticoides, lo que produce es que esa enzima se sature y tenga esa analogía mineralocorticoide en los receptores de aldosterona. Eso genera un aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un aumento de la retención intravascular.
que sería la principal razón por la que incrementa la presión arterial. Pero hay otras causas. También a nivel del endotelio vascular se disminuye la producción de sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, la prostaciclina, la quilicrina, y también tiene cierta respuesta bajo los receptores beta-adrenérgicos. Aquí sí hay como una mayor sensibilidad, distinto a lo que pasaba con hormonas tiroideas, hay una mayor sensibilidad a la respuesta de los receptores beta-adrenérgicos. Lo primero, iniciar con una sospecha clínica. 91, 91 a 100% de los pacientes van a manifestar que tienen una disminución de lo líbido, vas a notar esa facie de luna, vas a notar la obesidad. También son pacientes que desarrollan intolerancia a los carbohidratos, diabetes, que tienen cambios menstruales, que tienen hirsutismo, que tienen estrías violáceas. Son pacientes con trastornos musculares, una osteopenia de característica más periférica, son pacientes con aterosclerosis, que tienen cefalea, que tienen infecciones recurrentes, edema, que tienen una alcalosis hipocalémica, que tienen acné. Entonces, iniciar con la sospecha clínica teniendo en cuenta los más importantes, que es la fascia luna y la obesidad, las estrías y las alteraciones de los carbohidratos. Y a partir de ahí, entonces yo le mando los exámenes a mi paciente. Lo primero que yo tengo que sospechar es si ese paciente tiene una exposición crónica a corticoides exógenos. Y lo siguiente es hacerle exámenes a ese paciente. Entonces, lo que nos sugieren las guías es que si yo voy a realizar un cortisol en orina de 24 horas, realice mayor o igual a 2 pruebas para poder determinar el siguiente paso, o si voy a hacer un cortisol salivar, también realice mayor o igual a 2 pruebas para seguir el siguiente paso. ¿Cuál es la única que solo requiere una prueba? La carga de supresión con dexametasona. Si yo tengo algún resultado normal, tengo que excluir causas fisiológicas del hipercortisolismo y luego de eso tengo que solicitar otros exámenes de ese paciente buscando la etiología, ¿cierto? Puedo buscar niveles de cortisol séricos aleatorios, puedo buscar los niveles plasmáticos de STH para mirar si puede ser de una fuente hipoficiaria, puedo buscar niveles de 17 ketoesteroides urinarios, puedo mirar obviamente la tolerancia a la glucosa en términos de ver si mi paciente ya tiene intolerancia a los carbohidratos, el test de la loperamida que sirve para mirar si es un tumor o no dependiente de CRH y ya determinar pues de dónde es que proviene esa producción endógena de corticoides, si a nivel hipofisiario o a nivel adrenal se pueden hacer imágenes, normalmente TAC, resonancia magnética. Y ya a partir de ahí lo que sugiere las guías es repetir el test que mayor tiene sensibilidad y especificidad, que es el test de supresión de dexametasona para mirar la CRH y ante otro resultado normal determinar que es un síndrome de Cushing. Dentro de las causas endocrinas de hipertensión arterial secundaria también podemos encontrar los feocromocitomas y los paragangliomas, que son tumores neuroendocrinos. Y básicamente los feocromocitomas se forman en las células cromafines, que su principal localización es en las glándulas suprarrenales, o también podemos tener los paragangliomas que se forman en el sistema nervioso. Dentro de este tipo de tumores, aproximadamente el 80 al 85% serán los feocromocitomas y el 15 al 20% serán los paragangliomas. Son una causa de hipertensión arterial secundaria bastante frecuente. Se estima que corresponden al del 0,2 al 0,6%, y cuando estamos ante el enfoque sindromático y clínico de una sospecha de estas entidades, se deberían de descartar otras causas que podrían producir los mismos signos y síntomas. Por eso se les conoce como los grandes simuladores, o descartar otras causas asociadas, como lo son la neurofibromatosis tipo 1 o las neoplasias endocrinas múltiples, la tirada de Carney o los carcinomas de células renales. Principalmente los feocromocitomas están en las glándulas suprarrenales, pero hay que tener en cuenta que las células cromafines también pueden estar en otros lugares del cuerpo, aparte de las glándulas, y el principal órgano o la principal localización con células cromafines sería el órgano de Zuckerman, que se localiza específicamente a nivel de la arteria mesentérica inferior. Y los paragangliomas, que los podríamos tener paragangliomas simpáticos o parasimpáticos, de acuerdo a su localización anatómica. Estos tumores se caracterizan por la producción de catecolaminas, principalmente dopa, dopamina, norepinefrina y epinefrina, y se dice que son tumores altamente heredables. Hasta el 70% pueden tener alteraciones en la línea germinal o somática, o estar relacionados con vías patológicas relacionadas con la hipoxia o con la estimulación de los receptores de tirosinquinasa. Aquí se ve a grandes rasgos la síntesis de las diferentes catecolaminas a partir de la tirosina, las enzimas que son
encargadas de la conversión de cada una de ellas y las principales alteraciones genéticas que se han visto documentadas. Listo, entonces a cuanto a los feocromocitomas principalmente se pueden formar en las glándulas suprarrenales o también pueden estar en las formaciones extraglandulares como el órgano de Zuckerman o podemos tener los paragangliomas que si están ubicados en cabeza y cuello serían paragangliomas parasimpáticos. Los paragangliomas parasimpáticos casi nunca, eso no se estudia porque no son hormofuncionantes y ya las otras distribuciones anatómicas corresponden a los paragangliomas simpáticos, que los podríamos tener periaórticos, perirrenales, podemos tener también pélvicos, inclusive, y explicar los diferentes signos y síntomas que se les atribuyen. La malignidad es una definición que es muy difícil de concisar, pero se ha aceptado según la OMS que un feocromocitoma maligno es aquel que tiene enfermedad metastásica. Durante el paso de los años se ha intentado identificar como varios parámetros que permitieran como identificar el potencial maligno de estos tumores, pero no se ha encontrado nada con una buena especificidad. Se ha propuesto marcadores tumorales como el KI67 o distensión de la cápsula del tumor o inclusive necrosis central o la vascularización, pero no han tenido una muy buena correlación con su potencial maligno. Se estima que aproximadamente del 10 al 26% podrían virar a una enfermedad maligna. Los principales signos y síntomas que querían hacer pensar en un tumor neuroendocrino de este tipo serían hipertensiones sostenidas o picos paroxísticos de hipertensión, palpitaciones y taquicardia, cefaleas, flushing, tremor, náusea, emesis, inclusive constipación y se ha caracterizado clásicamente la tríada de palpitaciones, cefalea y flushing, pero se ha visto que no es ni tan sensible ni tan específico y menos del 30% de los pacientes debutan con esta tríada. Cuando se tiene una fuerte sospecha clínica de un feocromocitoma o un paraganglioma, se procedería a hacer el diagnóstico bioquímico. Hay que tener en cuenta que entre los feocromocitomas aproximadamente el 50% producen tanto epinefrina como norepinefrina, el otro 50% solamente producirá norepinefrina. Los paragangliomas parasimpáticos es muy raro que sean hormofuncionantes y los paragangliomas simpáticos producen principalmente norepinefrina y dopamina porque no pueden producir epinefrina ya que no cuentan con las enzimas necesarias para la síntesis de la epinefrina. Se pueden realizar otras mediciones, pero no se recomiendan porque son poco específicas y poco sensibles. Y en una entidad tan rara, se deberían de realizar pruebas que permitan tener el mejor rendimiento diagnóstico. Entonces, no se recomienda la medición de la cromogranina A ni tampoco el ácido animandélico. Cuando se va a realizar el diagnóstico bioquímico, hay que tener en cuenta que hay sustancias que pueden alterar los niveles hormonales circulantes. Entonces, se debería evitar la presencia de simpaticomiméticos, como por ejemplo la efedrina, la acetaminofén, la betalol o la sulfasalacina, porque pueden alterar los valores circulantes. Para hacer el diagnóstico se pueden medir las metanefrinas, se puede medir en suero, se puede medir fraccionadas en una orina de 24 horas y se pueden tener varios posibles resultados, normales o que estén elevadas menos de 3 o 4 veces por encima del límite superior de referencia o que estén elevadas de más de 3 o 4 veces de este límite. Normalmente cuando son elevaciones menores de 3 o 4 veces sobre el límite superior de la normalidad, suelen ser falsos positivos. Y ya si es muy fuerte la asociación con la positividad de un feocromocitoma cuando están por encima de 3 o 4 veces el valor de normalidad. Sin embargo, si yo tengo una prueba que no me sustenta mucho la sospecha clínica del feocromocitoma paraganglioma, lo podría descartar realizando un test de clonidina. La clonidina básicamente lo que hace es que va a suprimir la producción de catecolaminas a nivel de las neuronas, pero no las va a suprimir a nivel de un feocromocitoma. Normalmente lo que se hace es que el paciente debería estar en reposo pues por lo menos una hora, que no haya consumido bebidas energizantes con cafeína o fumado o alguno de los medicamentos que mencionamos anteriormente. Se le van a medir las catecolaminas, pues las metanefrinas o metanefrinas fraccionadas basales. Se va a dar una carga oral con 300 microgramos de clonidina y a las 3 horas se van a volver a medir las metanefrinas. Esto va a ser negativo si disminuyen, si están en valor normal o si hay una caída del 40% más y descartaría la presencia del feocromocitoma. También podríamos, si tenemos unas metanefrinas que estén por debajo de los 3 o 4 valores del límite superior de la normalidad, repetir el examen. Si da menos de 2 veces, es muy improbable que estemos frente a un feocromocitoma o un paraganglioma, y si está más de 2 veces, confirmaría la sospecha diagnóstica y procederíamos a hacer un estudio imaginológico, de preferencia una resonancia magnética, para ya hacer un planteamiento quirúrgico y terapéutico.
Esto ha sido como el enfoque pues, inicial de las principales causas de hipertensión arterial secundaria. SQR es la bibliografía que la pueden consultar y si de pronto tienen alguna pregunta o algún comentario o se animan a dar una charla próximamente. ¿Aló? No, no, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en próximas reuniones. Ahí está la bibliografía y también lo pueden encontrar. Muchas gracias. Hasta luego. Eso, gracias. Hasta luego.